día de ayer estuve conduciendo por el centro de Lima junto a mi familia y ustedes saben que hoy en día la maquinita, ¿no? el Waze o el Google Maps te da las instrucciones, ¿no? Por dónde ir, cómo de pronto evitar tráficos y todo lo demás. Y ayer cometí la imprudencia de decirle, le voy a dar la contra, ¿no? Y todavía fui tan valiente de decir, si llego un minuto antes que el Waze de lo que indicaba mi destino, significa que mi prudencia ha podido más, ¿no? Llegué media hora después. Y bueno, quedé avergonzado, pues, ¿no? Ya la gente estaba de hambre y todo lo demás, solamente por darle la contra a la instrucción. Ahora, el Waze puede fallar. Y a veces le he dado la contra y me he salido con la mía. Es decir, ya ves que se lo dije, ¿no? Y ahí saca pecho, ¿no? Y ya ves, llegué antes de lo que indicaba el aplicativo. Y a veces, como ayer, pasé rocho. Mis hermanos, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no falla. Las instrucciones de la palabra de Dios son tan precisas, porque es palabra viva y eficaz, porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas. Por algo el proverbio dice, no te fíes de tu propia prudencia, no seamos sabios. Por algo Dios nos ha dejado su palabra, ¿no? Lámpara a nuestros pies, dice, es tu palabra, ¿no? Y es lumbrera nuestro camino, es lo que nos va a indicar incluso nuestro destino, a dónde vamos y qué pasos vamos a dar día a día. Entonces, mis hermanos, como cristianos debemos tener esa humildad, porque requiere humildad. Es humildad de decir todos los días, Señor, guíame. Y hoy yo quisiera comenzar orando por eso, ¿no? De decirle, Señor, háblame. Háblame, realmente quiero escuchar. Yo sé que tenemos que venir con esa expectativa de decir, Señor, tienes algo que enseñarme. No queremos saberlo todo. Lo contrario es pensar que ya somos autosuficientes y lo sabemos todo. Entonces vamos a orar, mis hermanos, en otros lugares. Padre, te pedimos esta noche, Señor, que nos hables. Instrúyenos, aconséjanos, exhórtanos, indícanos, Señor, cuál es el camino, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Quita toda distracción, incluso preocupaciones que puedan haber, Señor, que nos distraen de tu palabra. Haz de nuestro corazón un corazón enseñable por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos dedicarte este tiempo y que tu Santo Espíritu, Señor, tome el control de este momento y de nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y nos pueda instruir con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, decimos juntos, amén. Le puse un título a esta última parte, es el verdadero contentamiento. ¿Sí? El verdadero contentamiento. Santiago decía, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es similar. Es decir, ese gozo no es de que vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja, sino que vas a tener una confianza. Tu contentamiento no está en las circunstancias, sino nuestro contentamiento está en que tenemos una relación con Dios. Por ahí va el mensaje de esta noche, mis hermanos. El verdadero contentamiento no lo vamos a encontrar en la economía, en el trabajo, ni siquiera en tu pareja. Porque la pareja que tú tienes ahí, por más que la ames, también tiene sus errores. Tu contentamiento tiene que estar ¿en quién? En Cristo. Hay una canción que dice, soy feliz en Cristo. De tal manera que cuando tú te presentes frente a tu pareja cristiana, vas a decir, mi amor, yo soy feliz en Cristo. Porque si le dices, yo no soy feliz contigo, o sin ti, te dice, ¿para qué quiero un infeliz? Ella quiere a alguien que sea feliz ¿en quién? En Cristo. Amén. Entonces, nuestra felicidad está basada en Cristo. Y lógicamente en Cristo hay un pack de bendiciones, ¿no? Pero si mi felicidad estuviera basada en un ser humano falible, si esa persona falla, entonces se me arruinó la vida. El cristiano tiene que aprender a vivir y a encontrar su contentamiento en Cristo. Él no falla, Él es la roca. Los seres humanos fallamos. Bien, mis hermanos, Pablo inició este capítulo hablando de aquellos maestros que estaban poniendo su mirada o encontraban su contentamiento en las riquezas, en las ganancias deshonestas. Por eso es que enseñaban una serie de engaños y mentiras, porque
el objetivo de ellos era encontrar ganancia, hacer lucro. Y mucha gente hoy en día vive así. Por eso dice, hay una frase que dice, ¿cómo se llama esto? El fin justifica los medios, algo así, ¿sí? El fin justifica los... Puede ser cualquier cosa, no me interesa si atropello a alguien, pero tal que yo consigo. Pero no es así, mis hermanos. El ser humano busca contentamiento en su economía, en un estatus, porque ahora ya no me compré un depa, o me ascendieron en el trabajo. ¿Y qué pasa si me despiden de ese trabajo? Seguiré encontrando ese gozo en Cristo. Entonces nuestro gozo tiene que estar puesta en Cristo. Entonces Pablo comenzó este último capítulo hablando de esos, aquellos maestros que estaban poniendo su mirada en ganancias y en riquezas deshonestas. Y lo exhorta por eso a Timoteo a que él huya de eso, a que él huya de esa forma de ver el cristianismo. Y por ende también Dios nos exhorta a nosotros que huyamos de esa manera de ver el cristianismo. El mundo puede vivir así, el mundo encuentra contentamiento en las cosas del mundo, en las cosas pasajeras de este mundo. En eso encuentra su contentamiento el mundo. Pero como cristianos nuestro contentamiento tiene que estar puesto en Cristo. Por eso voy a leerlo nada más desde el verso 11, porque hoy nos corresponde del 17 en adelante, pero para encontrar el contexto de esta última parte. Dice, mas tú, hombre de Dios. Tiene peso esta palabra, ¿no? Le está diciendo, mas tú, hombre de Dios. Tú que ya le perteneces, ¿a quién? A Dios. Pregunto, ¿en esta noche aquí habrá hombres de Dios? ¿Amén? Levanta tu mano, ¿hay hombres de Dios? Amén. No, mujeres también, está hablando hombre, no estoy diciendo valores, sino hombres de Dios. Tú eres un hombre de Dios. Si tú ya depositaste tu fe en Cristo, entonces está hablando de ti. Y entonces el Señor está diciendo directamente, mas tú, Julio César, mas tú, Silvana, mas tú, Cristian, mas tú, Gino, huye de qué? De estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muchos, mis hermanos, ya a modo de aplicación, ya saben que eres cristiano. Y entonces ya no solamente se trata de ti, hay muchos que te están viendo. Y están viendo tu manera de vivir la vida. Están viendo al cristiano quejoso por las circunstancias, o están viendo al cristiano que dice, hermanos, descansemos en el Señor. A aquel cristiano que quizás es padre de familia y la situación no está yendo bien y está desesperado queriendo hacer negocios truchos. ¿Saben qué es negocios truchos, no? Tu hijo te está viendo, tu esposa te está viendo. Y ahí es donde ellos tienen que ver y decir, mi padre o mi madre no doblegaron su fe, no vendieron su integridad. A pesar de que la situación lo apretaba, ellos se mantuvieron fieles al Señor, huyeron de ese tipo de forma de vivir. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de vivir, de pelear la buena batalla. Verso 13 dice, te mando delante de Dios, no es una sugerencia para Timoteo en primer lugar, pero en segundo lugar para el cristiano. Te mando delante de Dios que da la vida y a todas las cosas, que da la vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento que dice, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo somos llamados entonces a vivir de esta manera, mis hermanos? Huyendo de todo lo que este mundo de pronto gobierna este mundo, sino puesto nuestra mirada en el Señor, y como decía puntos atrás, peleando la buena batalla, y como decía puntos atrás, siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Hasta cuándo seremos llamados? ¿Hasta que cumplamos 80 y de ahí no jubilamos? No. De 80 y tantos ya no cuenta pecado, es el abuelito bueno, no. Y a veces tenemos esa imagen, ¿no? Cuando somos niñas, y como que dicen, mi abuelita es buena. Yo siempre encuentro a mi abuelita mala. Entonces, mis hermanos, podemos tener mucho cariño, pero en este punto
¿Es hasta el último minuto de tu vida o hasta que estés con el Señor Jesucristo eres llamado a vivir un cristianismo correcto? ¿Qué dice? Que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pareciera que la carta termina ahí, ¿no? Y si hubiera terminado ahí, ni cuenta nos dábamos, ¿no? Porque Pablo termina esta parte mostrando a un Cristo victorioso, diciendo: mi hermano, tú le perteneces a ese Cristo, y ese Cristo va a venir por ti. Guarda tu vida, huye de las pasiones, vive tu fe en amor, en paciencia, en mansedumbre y todo lo demás. Pablo diría a los romanos: no te contamines, no te amoldes a este mundo. Y constantemente nos viene diciendo eso. De tal manera que nosotros tenemos que ser contracultura, porque la cultura de este mundo no busca a Dios, busca lo contrario a Dios. Pero mira lo que dice ahora el verso 17, como que hace un añadido Pablo, y se va a referir a ¿quiénes? A Luis Bolaños, ¿no? Amén. Ahí vamos a ver qué le dice a Luis. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos. Pareciera que dentro de la iglesia había personas que de alguna manera no todos eran humildes, no, bueno, no todos eran pobres, vamos a decirlo así, más claro, ¿no? Porque la humildad es lo que se nos demanda hacer, sino que pareciera que habían, y es cierto, porque más adelante vemos cuando escribe a Filemón no era alguien que de pronto estaba necesitado, era alguien que tenía esclavos. Entonces, ¿por qué crees que ha enseñado que cómo debe ser tu conducta como esclavo y también como amo? ¿No? ¿Cómo que deben dar? Entonces, la iglesia estaba llena de personas de diferentes contextos, ¿no? Y no es malo de por sí ser. A veces pensamos que el pobre es bueno y el rico es malo. Estamos equivocados. O sea, de la misma manera, ¿no? Hemos visto cómo le habló al joven, a la jovencita, al anciano, a la anciana, entonces a las viudas de verdad y a las viudas de mentirita, ¿no? Entonces, mis hermanos, y aquí se está refiriendo a los ricos, y de pronto hay cristianos que tienen su economía, y eso no los hace malos. Y que si yo soy pobre, soy más espiritual que él, no, o viceversa. Entonces Pablo se va a referir a ellos, dice: a los ricos de este siglo manda, que dice, que no sean altivos. Lo malo es ser altivos, porque alguien dijo, ¿no? Como que el dinero lo cambió, ¿no? Muchas veces el dinero saca a la luz lo que ya está dentro de ti. Algunos ni siquiera necesitan ser ricos para ser altivos, y eso es peor aún, ¿no? Ser altivo sin tener nada, ya no te pases, ¿no? Pero bueno, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, ¿no? Está hablando de ten cuidado con la altanería, con creerte más que los demás, o con mirar al resto por debajo de los hombros. Eso es parte de este mundo, en nuestra sociedad lo vemos, sí, es normal, porque viven en ignorancia, no conocen del Señor, pero dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, este tipo de actitudes deberían de ser erradicadas, no debería de verse, pero lamentablemente a veces se ve, ¿no? Entonces dice que tenemos que cuidarnos de la altanería, ¿no? Entonces dice: ni pongan la esperanza ¿en qué? En las riquezas. Está hablando de esas personas que toda su esperanza, su confianza, su contentamiento estaba en lo que ellos tenían. En lo que ellos tenían, de una manera material, vamos a llamarlo así. Y entonces tenemos que tener cuidado de esto, mis hermanos. Puede ser que de pronto Dios te bendice, te da un buen trabajo, comienzas a progresar, comienzas a tener cierta economía, y eso no es malo. La pregunta es: pero si eso me vuelve altanero, o si eso de pronto trae contentamiento a mi corazón y no es Cristo el que está trayendo contentamiento a mi corazón, hay un problema, porque esa riqueza es pasajera.
Porque esa riqueza es como un castillo de naipes, dijo alguien, que en cualquier momento se acaba. Ese buen trabajo que ahorita quizás tienes, en cualquier momento puede suceder. La pandemia demostró mucho esto, ¿no? En cualquier momento se puede hacer así. Y ahí va a salir a la luz en quién estaba tu contentamiento. O esas propiedades que tienes, o ese edificio que de pronto tienes. La transmisión dice, uy, en esa iglesia todos tienen. Lo digo por ustedes, entonces. Ese edificio que tienes, en cualquier momento puede caer, ¿no? Entonces, el problema no es tener esa riqueza. El problema es que esa riqueza nos vuelva altanero, o que nuestra confianza esté en eso, de tal manera que ya no está en Cristo. Dice, mis hermanos, si no en el Dios, no, antes de eso, dice, las cuales son, ¿qué? Inciertas. Justamente, ¿no? O sea, es incierto, causa incertidumbre, ¿no? Como que no es seguro. El dinero, las propiedades, los negocios, el trabajo, son inciertos en realidad. Un tiempo estás bien y a la siguiente no te sientas seguro en ese trabajo porque te despiden o fracasan o quiebra la empresa, el dueño vende la empresa y te quedaste ahí. Ya han pasado muchos casos de esos, tanto así que la persona llega a un punto de, algunos de deprimirse y hundirse, porque esa era la razón de ser de ellos, o en eso estaba su seguridad como familia. Entonces, como cristianos debemos ser conscientes de esto, mis hermanos. Y recuerda algo, Dios, que lo ve todo, tú puedes decir, no, pastor, eso no va a pasar, yo acá, mi confianza está en Dios, pero en la práctica quizás está en lo que acabamos de hablar. Recuerda, Dios ve el corazón, Dios ve la altanería. No es necesario que te lo digan. Si hubiera acá una pizca de altanería en este instante en el corazón de cualquiera de nosotros, Dios lo está viendo y Él lo sabe, y ante Él no hay engaño. Si hubiera aquí en algún hermano o en algún, quizás el mío propio, que mi confianza está en las cosas que de pronto pueda tener, Dios lo sabe. Y ahí nosotros debemos ser conscientes de esa soberanía que Él tiene, y esto entonces nos debe llevar a decir, Señor, perdóname. Quizás estuve viviendo así y no me daba cuenta. Quizás estaba con toda mi confianza en lo que ya obtuve de manera material y me estoy olvidando de ti. Y entonces recuerda, Dios lo ve. Entonces, mis hermanos, mírenlo, pero ahí el mismo versículo dice, si nuestra confianza o nuestro contentamiento no debería estar en las riquezas que son inciertas, ¿en quién debería estar? El texto nos responde, dice, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero esta palabra disfrutemos no es ese disfrute de placer carnal, pues. Él nos va a dar lo que realmente necesitamos y va a ser de bendición para nosotros. O sea, Él te lo va a dar, porque cuando yo tomo de manera literal y seccionada esta parte, dice, acá dice que Dios me da todas las cosas. Y comienzo a declarar que me dé el auto, que me dé la casa y todo. No, Él me va a dar todas las cosas en abundancia, pero ¿para qué? Para que sea de bendición. Y es por eso que siempre nuestra oración debe ser, hágase tu voluntad. Hay algo que Dios ya nos ha dado que es mucho más valioso que cualquier otra cosa, la salvación. Y esa salvación es segura, no es incierta. Mis hermanos, Juan 5:11, mira lo que dice en cuanto a la salvación que ofrece el Señor Jesucristo. Juan 5:11 dice, no te me duermas, Juan 5:11 dice, primero de Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué? Vida momentánea, no, dice vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene. ¿Tienes al Hijo? Amén. Entonces tienes vida, y eso no es incierto, mi hermano, eso es seguro. Seguridad. Si tu fe realmente está puesta en Cristo, si realmente tú tienes al Hijo de Dios en tu vida, tienes vida eterna. Ese tipo de bendición Dios te lo da. Aunque el mundo te pueda decir, pero yo no lo veo, ¿dónde está? Eso es fe.
Tengo la seguridad de que en Cristo, Pablo decía, que mi vivir es Cristo y morir es. ¿Qué tal confianza, no? O sea, ¿qué tal confianza que él tenía en quien ha creído? La confianza no está en que él había hecho tantas cosas, sino su confianza está que en Cristo el morir es ganancia. Que por lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente. Si él está en Cristo, tiene vida eterna y no muerte eterna. Pero no es por lo que tú hayas hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Entonces, mi hermano, Dios nunca nos va a fallar. Él es el que nos da todas las cosas, dice, conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, recuerda algo, el contentamiento no tanto es externo, o por las cosas externas que nos puedan suceder, porque las cosas externas son pasajeras: economía, salud, casa, propiedades, un buen trabajo, fama, éxito. Todo eso es pasajero, eso es externo. Y entonces nuestro contentamiento no puede estar basado en lo externo, sino en lo interno. Y en tu interno, ¿quién está habitando en tu vida? El Hijo de Dios. En Él tiene que estar nuestro contentamiento. Podemos tener mucho dinero, pero sin contentamiento, porque no tenemos a Dios. Podemos tener mucho, y he podido ver en estos cortos años, como pastor, he podido ministrar ciertas familias, y algunos escucharon el consejo, y algunos no voy a decir su nombre, pero el hermano tal, no voy a decir su nombre, pero algunos no escucharon el consejo y pusieron su confianza más en la construcción, en lo material, que en Cristo. Y luego ese material, esa casa de 2 o 3 pisos, terminó siendo más bien el motivo del pleito legal. Y se sacaban los ojos por eso. Porque pusieron su confianza ¿en qué? En lo material. Y abandonaron a Cristo. Y a veces, ya siendo cristianos, caer en eso, para eso está la palabra de Dios, para instruirnos. Amén. Debemos ser como Pablo, que decía: sé vivir en escasez y en qué? Abundancia, porque todo lo puedo en Cristo. En ese sentido, todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo nada es posible. Continuamos, mis hermanos. Verso 18 dice: pero entonces tú dices, pero pastor, entonces ¿qué hago? Yo soy rico y ya no debo ser altanero. Mi confianza no está en mi riqueza. ¿Y qué hago con mi riqueza? Puede decir esta noche. Levanta tu mano. Los ricos, a ver, ¿dónde están los ricos? Nah, ya no hay ricos. Porque dicen, ¿no? Si bien ya, el Señor, hemos sido claros, o sea, puede ser que tengas tu economía. Yo conozco cristianos que tienen su economía, pero justamente lo malo no es tener tu economía, sino lo malo es la altanería y que tu confianza esté en eso material, en el money, en el dólar, ¿no? Pero aquí Pablo nos va a dar justamente una salida como cristianos, qué hacer con esa riqueza. Verso 18 que dice: que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Te das cuenta? No lo digo yo, lo está enseñando Pablo. Que más allá que esa riqueza que finalmente viene de Dios, porque Él en su soberanía lo ha permitido que unos tengan y otros quizás no. No, es mi esfuerzo, mi trabajo, por las fuerzas y el talento que lo dio Dios. O sea, por donde lo veas, Dios ha tenido que ver con eso que quizás tienes. Y ahora lo que te está diciendo, que eso no te vuelva altanero ni que tu confianza esté en eso, sino que hagas el bien con eso que Dios te ha dado. Con eso que Dios te ha dado, hagas buenas obras. Con eso que Dios te ha dado, seas dadivoso y generoso. No necesariamente porque, bueno, si hay necesidad, no, sino porque te debe de nacer hacerlo. Te debe de nacer hacerlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, la razón por la cual damos a Dios muchas veces, o una persona que ha sido bendecida por el Señor, da al Señor, o da, voy a decirlo así, a la iglesia, no tanto debe ser porque la iglesia necesita, debe ser porque le nace ser agradecido con Dios.
Porque, mi hermano, a veces decimos, no, como la iglesia no necesita, entonces no. O sea, siempre hay necesidad. Pero hazlo porque como agradecimiento al Señor. Tampoco lo hagas como esos que enseñan así, ¿no? Siembra y el Señor te va a dar, entonces piensas que, no sé, pues, ¿no? La iglesia es una casa de inversión, ¿no? ¿Y cuánto voy a cobrar el próximo mes? No es así. No, dalo porque Dios ya te ha dado. Y le está hablando a estas personas que más allá de que se llenen de altanería y su confianza en sus riquezas, sino que practiquen las buenas obras, sean dadivosos, generosos. Y para esto, mis hermanos, creo que la palabra rico es relativo. Depende de tu contexto. Quizás en este contexto, tú puedes decir, bueno, ves tu contexto y quizás tienes cierta economía. Te trasladamos a otro contexto, también estás para que te ayude. ¿No es cierto? En últimas palabras, mi hermano, con lo poco o lo mucho que Dios te ha dado, sé generoso, sé dadivoso. Dáselo con corazón alegre, como le enseña en otra carta a Pablo, ¿no? No con codicia, sino dalo con corazón alegre, ¿no? Necesitamos, mis hermanos, o sea, más que la iglesia necesita, tú, necesitamos ser dadivosos y generosos, porque eso nos va a enseñar y va a ser una muestra de que nuestra confianza no está en lo que tengo, sino que estoy tan suelto de decir, Señor, para alguien más. No, es que si lo doy me quedo. Digo, tal vez has pasado por esa lucha, ¿no? Es que si lo doy me quedo, ¿cómo haces cálculos? Suéltalo, bendícelo. Y ahora hemos comenzado por eso la canasta de amor, ¿no? Ya no va a ser kilo de amor, porque el kilo no, va a ser la canasta de amor. Una buena oportunidad para que no de manera obligatoria, sino de manera voluntaria, tú puedas practicar la generosidad. Sin saber incluso para quién va a ir finalmente. Lógicamente que como iglesia vamos a tener que ser sabios a quién bendecir y vamos a estar orando y vamos a estar atentos a la necesidad de cualquiera de nosotros que podría estar pasando por una situación o familias en Santa Rosa que pueden estar pasando una situación. Y entonces, mis hermanos, ahí está la canasta de amor. Hagámoslo llegar a la hermana, hagámoslo llegar al hermano. Pero va a ser una buena oportunidad para practicar y gozar la generosidad con otros. Y quiero aclarar, esa generosidad no es para con el pastor, esa generosidad es para alguien más que lo va a necesitar. Y Dios lo va a poner. Porque cuando Dios está enseñándonos a que seamos generosos, dadivosos, es porque Dios sabe ya, desde ahora ya sabe a quién va a bendecir a través de ese canal. Amén. Entonces, Pablo está enseñando cómo direccionar entonces esas bendiciones que Dios nos da, ¿no? Verso 19 dice, atesorando para sí, que dice, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mis hermanos, de esta manera nosotros vamos a mostrar que amamos más el porvenir que Dios nos promete que las cosas de aquí que tenemos hoy. Una forma de mostrar es eso, ¿no? De decir, Señor, realmente mi mirada está en lo que tú me has prometido. Porque ¿para qué voy a acaparar tanto? Sí, a veces se ha vuelto un cliché, ¿no? Cuando nos vayamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Pero sí, qué bien que lo tenemos ahí, ¿no? Qué bien que estamos acaparando, ¿no? Que tampoco te estoy diciendo que te endeudas y le regales todo, no lo llevamos a ese extremo. Pero comencemos a practicar, mis hermanos, la generosidad con el necesitado. Hoy día Sofía decía en los anuncios, ¿no? A veces yo mismo he caído en esto, ¿no? Me entero de la necesidad de alguien, hermano, vamos a estar orando por usted. Y es cierto, está bien, tenemos que orar. Pero como iglesia, ¿qué más podemos hacer por esta persona? Entonces, yo creo que el Señor nos está hablando a todos. Amén. Entonces, verso 20 dice, ya para despedirse. Antes de entrar al verso 20, mis hermanos, jamás seas generoso o dadivoso por la recompensa que Dios te puede dar. Porque ese es ser interesado. Ya, Señor, mire, ya lo ayudé y ahora cómo es. Tal como ese, ¿no? Que estaban orando, dicen dos personas ante el Señor, y uno le oraba por 10 solcitos nada más, 10 solcitos nada más, Señor, no tengo para comer 10 solcitos. Y al costado estaba el otro, ¿no? Que estaba orando por $1,000, ¿no?
$1000 nada más para reparar mi carro, Señor, para reparar mi... Entonces el otro, 10 soles, Señor, 10 soles. Le dijo, sacó y le dijo, toma tus 10 soles y déjame orar al Señor, porque no me lo interrumpas, ¿no? Y a veces estamos así, ¿no? Señor, ya le bendijo y ahora me toca. Entonces lo hemos hecho por interés, no por agradecimiento. Mis hermanos, cuando tú eres generoso, dadivoso, no lo hagas esperando algo a cambio de las personas y ni siquiera de Dios, porque eso es ser interesado. Pero ¿sabes? Pero no olvides que Dios es fiel y justo. Eso no lo olvides. Dios es fiel y justo. No necesariamente va a ser en el instante, ¿no? Pero en cualquier momento el Señor te va a sorprender. Y tú vas a decir, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pasamos al siguiente punto ahora sí. Oh Timoteo, dice, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces le dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. ¿Qué le he encomendado? En resumen, le he encomendado el verdadero evangelio, con muchas matices, muchas otras instrucciones más. Pero para resumirlo, le está encomendando que vive el verdadero cristianismo, la verdadera fe, el verdadero evangelio, que encuentre su confianza no en las cosas de este mundo, sino en Cristo, el victorioso, el Señor de señores, el Rey de reyes, todo lo que he mencionado en los versos 14 y 15, si no me equivoco, que en Él, ¿no? Entonces, y que guarde eso, el verdadero evangelio, mis hermanos. ¿Sabías que nosotros como iglesia, y tú como persona, somos una especie de depósito, ¿no? Y lo grandioso no está en el depósito, lo grandioso está en lo que contenemos. Todo depósito contiene algo. Yo puedo tener un depósito de cristal con veneno y puedo tener un depósito de botella reciclada, pero con agua pura. ¿Cuál de ellos tiene más valor? El contenido es lo que lo hace valioso. Y tú como cristiano y nosotros como iglesia somos el depósito, dice, de la verdad, del verdadero evangelio. Columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Mis hermanos, si el Señor nos ha encomendado, y no voy a cansar de decir esto, el Señor pudo haber encomendado la predicación del evangelio quizás a ángeles, o quizás le pudo haber puesto en una nube inmensa ahí, arrepiéntanse y todo lo demás. Pero a Él le plació encomendárselo ¿a quién? Al cristiano, a sus hijos, a su iglesia. De tal manera que no solo Timoteo, tú y yo hemos sido encomendados por el Señor, somos ese depósito del evangelio. Y es por eso que Pablo le dice ahora, guarda, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado. Pero para eso Timoteo tiene que evitar ciertas cosas. Guardar es atesorar, valora, atesora, cuida lo que te he encomendado. Y el Señor está diciendo, ciertamente se lo está diciendo a Timoteo, pero esta noche se lo está diciendo a nosotros. Atesora, cuida el verdadero evangelio. Pero para eso es necesario algo. ¿Qué dice? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Entonces, no podemos perder el tiempo, mis hermanos, como iglesia o como cristianos, vamos a decirlo de manera más personal, en cosas vanas. Cuando en realidad el arma más preciosa, si se puede llamar, ilustrar de esa manera arma, ¿no? El evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nosotros no podemos perder de pronto el enfoque o en cosas vanas, discutiendo sobre cosas vanas, o ocupándolo de cosas vanas, cuando tienes algo muy valioso de parte del Señor para entregárselo a alguien más. Y entonces, pero para eso indica que vamos a evitar muchas otras cosas. En el contexto de Timoteo, profanas pláticas sobre cosas vanas. ¿Y te acuerdas que hablaba sobre doctrina de demonios, hablaba sobre el falso evangelio, le decía la sana doctrina y todo lo más? O sea, le está diciendo a Timoteo, evita todo eso. No permitas que eso
te desenfoque de lo que tienes que hacer. Y te dice, ¿y de qué más? Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿no? Para aquel entonces, para el contexto de Timoteo, ya estaba naciendo el gnosticismo, ¿no? Acompañado con un poco de ascetismo, como que estaban basando su espiritualidad, vamos a llamar entre comillas, en el conocimiento o en experiencias raras, y a lo material lo estaban llamando, pero ellos decían, no te cases. Por eso que privaban de ciertas comidas, porque estaban basando como que su espiritualidad en ciertas experiencias mezclada ahí con los griegos y todo lo demás, y dice eso, Pablo le dijo, eso son fábulas. Mis hermanos, el Evangelio realmente transforma vidas, y lo ha demostrado a través de la historia, y se ha cumplido a través de la historia que de los viles y los despreciados Dios ha levantado hombres de Dios para avergonzar a los sabios. La gran mayoría de científicos antiguamente eran cristianos. En esta última moda ya de pronto ciencia es sinónimo de que anticristiano, vamos a decirlo así. Entonces, en realidad la ciencia no contradice la fe, sino cierto círculo científico de estos últimos tiempos que tienen corte evolucionista, naturalista y todo lo demás, que de pronto se creen ser más sabios que Dios, es otra cosa. Pero mis hermanos, algo así estaba sucediendo en aquel entonces. Ten cuidado con aquel que viene y te dice, oye, te voy a contar, mira, esto no lo entiendes así nada más porque esto lo estudié en la metafísica y todo lo demás. ¿Sabes qué? No hay nada más precioso que el verdadero evangelio que transforma vidas. Mis hermanos, incluso ya no llegamos tiempo donde que si tú dices que eres cristiano, se nos hace ver como personas ignorantes o retrógradas, o como que de pronto no estamos acorde a los avances científicos. Ten cuidado, no es así. Gracias a Dios que todavía existe un remanente de científicos creacionistas, por ejemplo. Ejemplo tenemos a nuestro amigo cercano, Doug Bennett, que por cierto ya recibió su grado de doctor y ya publicó su libro, ¿no?, sobre el creacionismo, y eso es muy bueno. Y no es el único, ¿no? Hay muchos así que de pronto todavía están ahí alineados con la palabra de Dios. Mis hermanos, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará jamás. Muchas obras hechas por hombres, enciclopedias han sido creadas, pero todo eso es pasajero. No estoy diciendo que no debas de conocer, no estoy diciendo que no debas de estudiar. Lo que estoy diciendo es de que tu confianza final tiene que estar puesta en ¿qué? En la palabra de Dios. Aquí no hay error. La palabra de Dios dice es infalible, inerrante, no hay error en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente. Amén. Y ya para terminar, mira lo que dice el verso 21. La cual profesando algunos se habían inclinado a ese tipo de ciencia, ¿no? Ese tipo de vanas pláticas, dice, la cual profesando algunos, ¿qué dice? Se desviaron, ¿de qué? De la fe. Entonces, mis hermanos, siempre va a haber ese peligro de desviarnos. Y es por eso que Pablo dice en otra carta, mire aquel que cree que está firme, que no caiga. ¿Y cuál es la reflexión de esto? De que siempre debemos de vivir dependiendo de Dios. Ahí viene la importancia de mantener esa comunión con Dios día a día. No vale que yo ya me sé discipulado 1, lo estudié hace 10 años y ya, bueno, yo ya... No. Día a día, sigue conociendo la verdad de Dios. Porque no vaya a ser que de pronto... Porque si tú no le dedicas tiempo a Dios, le vas a dedicar tiempo a algo más. Y ese algo más te puede desviar. Como dice acá, algunos se desviaron de la fe. Y quizás conoces alguna amistad, alguien que de pronto antes estaba muy entregado a las cosas de Dios y ahora quizás ya lo ves en otras andanzas. Y tú dices, ¿qué pasó? Descuidó el verdadero evangelio, descuidó la palabra de Dios y poco a poco se involucró en otras cosas. Y ahora ya está desviado. Entonces siempre estará ese peligro de desviarnos, mis hermanos.
Pero mira cómo termina esta hermosa carta diciendo: la gracia sea contigo, amén. Todos necesitamos la gracia. Todos necesitamos vivir en esa gracia del Señor. Es decir, Señor, es gracias a ti. Tengo responsabilidad en las cosas de Dios, amén. Pero no olvides que finalmente es por su gracia. Apelemos a su gracia. Señor, tu gracia y tu misericordia me cubran cada día. Ayúdame. Y termina de esa manera esta hermosa carta. Parte 1, ¿no? Porque viene la parte 2. Aplicación final, mis hermanos, ya para terminar. ¿En quién está mi contentamiento o confianza? Es una pregunta válida que tienes que hacerte tú esta noche. ¿En quién está tu contentamiento o tu confianza hoy? Hoy. No está eso de que voy a confiar mañana. No, hoy. ¿En quién está tu confianza, tu contentamiento? 2. ¿Las circunstancias mueven tu fe? ¿Mi fe? ¿Hace que las circunstancias hagan que yo diga, no, entonces mejor Dios, no, mejor otro? Ya, las circunstancias no pueden movernos de nuestra verdadera fe. Nuestra fe siempre tiene que estar puesta, dice, puestos los ojos en el autor y consumador ¿de quién? La fe, Jesucristo. Situaciones difíciles lo vamos a vivir, conflictos familiares, desgracias, robo, despido, enfermedad, va a pasar, es parte de la vida y el cristiano tiene que mantener siempre en todo momento su mirada puesta ¿en quién? En Dios, en el Señor. Finalmente, o tercero, ¿qué estoy haciendo con lo poco o lo mucho que el Señor me ha dado? Recuerda que tú eres un depósito. Ya conoces el Evangelio. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Si lo estás mostrando a alguien más o simplemente estamos acá acumulados, ¿no? Y último, ¿estoy guardando el verdadero Evangelio? Recuerda que guardar no solamente es saber, guardar es valorar, atesorar, compartir con otro. Guardar no es solo decir, bueno, yo ya lo sé. El que realmente conoce el Evangelio va a ver la necesidad de compartir este Evangelio con alguien más. No hay mejor manera de guardar el Evangelio que compartirlo con los demás. Entonces realmente estoy diciendo, esto es de suma importancia y necesito que mi familia lo sepa, que mi compañero lo sepa, que mi vecino lo sepa, que mi jefe lo sepa. Y luego, no es que lo voy a agarrar a bibliazos a esa persona, sino que voy a buscar los espacios. Y como decía Jesús, que debemos ser mansos como la paloma y astutos como ¿qué? Como la serpiente. Voy a buscar espacios para encontrar una conversación y presentar a Cristo a las personas. Entonces, mis hermanos, que Dios los bendiga y vamos a ponernos de pie para poder orar a nuestro Dios esta noche. Amado Dios, te doy gracias esta noche, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque en esta última parte, Señor, nos muestras que nuestro verdadero contentamiento y confianza tiene que estar puesta en ti, Señor.